Buena tarde a todos y todas. Un gusto seguir en estas actividades de suma relevancia en el Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación. Es un gusto coincidir en esta mesa Solución de Controversia, la mesa número 13, aquí en el Aula Magna Jesús Silva Gerson y en el horario de 1 a 3 de la tarde. Voy a mencionar de manera puntual a los y los ponentes para después y desde luego leer la semblanza en cada uno de sus intervenciones, así es, y posteriormente, bueno, en cada uno en cuanto a su intervención, pero nos acompaña el doctor Jorge Alfonso Cárdenas Salazar, nos acompaña Calderón, disculpa, Jorge Alfonso Calderón Salazar, nos acompaña la doctora Maricruz Manzanares Cervantes, nos acompaña el doctor Saúl Herrera Aguilar y el doctor José Antonio Mejía Rodríguez. Muy bien, iniciamos con la ponencia Controversias México-Estados Unidos en el TEMEC, su impacto en la relación binacional. Lo dije, a cargo del doctor Jorge Alfonso Calderón Salazar. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con el posgrado en Relaciones Internacionales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus actividades académicas son profesor titular de Desarrollo Económico y Economía Internacional en la Facultad de Economía en la UNAM del 71 al 2023. Así es, profesor de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural en la Maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Chapingo en el periodo del 1979 a 1997. Es profesor de la Maestría en Desarrollo Rural en la UAM del 89 al 91. Las actividades legislativas, fue diputado federal en el periodo 91-94, senador de la República en el periodo 97-2000, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuarto, publicaciones, coordinador de 12 libros y autor de 7, entre ellos México y el Nuevo Orden Internacional, editorial Praxis, México 2000. Desarrollo Rural y Crisis Alimentaria en México, por el Instituto Belisario Domínguez, México 2012. 20 años del Telecan, editado por Miguel Ángel Porrúa, en 2015, Integración Económica y Política Comercial en América del Norte, Roberto Cepeda, Jorge Calderón, Juan Carlos Barrón, Brenda Calderón, coordinadores, UNAM 2021, coautor de 65 libros publicados por la UNAM, la UAM, Flaxo y otras editoriales, autor de 85 ensayos sobre economía internacional y desarrollo rural. Cuenta con las distinciones Premio de Investigación en Economía Agrícola, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en 1985, Medalla al Mérito Universitario, Universidad Autónoma Metropolitana en 2014, es académico número de la Academia Mexicana de Economía Política. Un gusto entonces escuchar a Jorge Alfonso Calderón Salazar, a quien le cedemos el uso de la palabra, Jorge. Gracias. ¿Me ayudas tú para no distraerme? Muy bien. En primer término, si espero que se escuche adecuadamente, lo pregunto sobre todo a quienes están en la parte de atrás del auditorio. En primer término, quiero agradecer a la Facultad de Economía, mi institución donde imparto las clases de Economía Internacional y Desarrollo Económico y donde desde hace muchos años soy profesor de esta institución. Agradecer a la Facultad de Economía la invitación a participar en este Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación. Y particularmente al coordinador general del foro, al doctor Samuel Ortiz, a quien agradezco la invitación a participar en este foro, y felicitar al comité académico, el doctor Jaime Alberto Prudencio, la doctora Mónica Chávez, el doctor Cuauhtémoc Modesto y la doctora Paola Virginia Suárez, la labor de organización de un seminario de esta magnitud que refleja la diversidad, profundidad de la investigación que se hace en instituciones universitarias. Y permítanme hacer un puntual comentario aún utilizando los preciosos segundos de esta presentación.
En varias ocasiones he sido invitado por la Secretaría de Economía, antes la que encabezaba Tatiana Cloutier y hoy por la que encabeza Buenrostro, así como he sido invitado por el Senado de la República a ser público en foros donde académicos con una orientación neoclásica de los Estados Unidos de América vienen a intentar darnos cátedras sobre temas en los que hay un cuerpo de profesores e investigadores, hombres y mujeres de muchas instituciones académicas de México, con investigación, análisis, libros, publicaciones y diagnósticos bastante sólidos. Y esto es preocupante, que esta masa crítica de investigación y creación de análisis en ciencias sociales que se genera en nuestras universidades, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, no sea adecuadamente valorada por la Secretaría de Economía y por el Senado de la República. Dentro de algunos días habrá un foro en el Senado, van como 10 o 20 correos en donde me invitan a hacer público, a que yo escuche por vía virtual, por cierto, a 3 investigadores absolutamente desconocidos de instituciones estadounidenses que, según lo que dice los perfiles que investigué en Internet, son absolutamente neoclásicos, para decirlo en forma coloquial, una orientación neoliberal. Cuando, repito, nuestras instituciones tienen esta riqueza, profundidad y diversidad analítica que permite que en los capítulos más importantes del TEMEC haya un cuerpo de investigación y análisis de una gran solidez y profundidad. Este es un punto. Y el otro punto es que, y sigo consumiendo tiempo de mi exposición, cuando se realizó la audiencia, que fue solo una, previa a la aprobación por el Senado de la República del TEMEC, hubo un foro armado de manera precipitada, donde no se invitó a ningún investigador, ni de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni de la Universidad Metropolitana, ni del Politécnico Nacional, ni ninguna universidad de provincia, solo neoclásicos, muy dentro de la línea conceptual de lo que había sido la visión de los negociadores Guajardo y compañía en el periodo del presidente Peña Nieto. Y el dictamen aprobatorio fue calcado de aquello que por años defendió Guajardo y compañía en el gobierno de Peña Nieto, y era un enfoque absolutamente neoclásico. Bien hizo, claro, el presidente López Obrador al momento de su toma de posesión de hacer una crítica demoledora al pensamiento neoclásico. Pero no parece que el Senado, a la hora de elaborar el dictamen, haya hecho un esfuerzo de incorporación de esta rica, diversa y profunda capacidad de análisis de las instituciones universitarias. Simplemente se contentó con una copia de aquello que ya había sido previamente elaborado en el gobierno de el presidente Peña Nieto. Dicho lo anterior, ahora sí entro en lo que es mi exposición. Todo esto era para reiterar la felicitación al doctor Samuel Ortiz y al conjunto de profesores y profesoras investigadores que han participado en este seminario por la riqueza, diversidad y profundidad de los análisis que se han realizado. Entro en materia. El tema que analizaré es las controversias de México-Estados Unidos en el TEMEC, y solo expondré por razones de tiempo algunos aspectos que considero relevantes. En primer término, quiero destacar que desde octubre del 18, el presidente entonces electo, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la aprobación que posteriormente se daría, siendo él ya presidente de la República, por el Senado, del Tratado TEMEC que había sido negociado en el gobierno del presidente Peña Nieto. Incorporó a Jesús Seade a esta negociación en la ruta final, prácticamente estaba terminado, solo faltaba por definir cláusula de terminación, reglas de origen, capítulo 19 de controversias y estacionalidad agrícola. Estados Unidos cede en algunas cláusulas y afortunadamente se mantuvo el capítulo de solución de controversias, convertido en capítulo 31, pero bajo presión de Canadá. Mi percepción es que los Estados Unidos de América obtuvieron ventajas de enorme importancia estratégica para sus corporaciones y empresas multinacionales
en temas de inversión, agricultura y otros temas, e impuso reglas de origen que obligan a elevar sustancialmente las compras de autopartes en los Estados Unidos. El acuerdo sufrió una serie de procesos legislativos y a pesar de que varios profesores investigadores universitarios en el primer semestre del año 19 nos entrevistamos con senadores de la República de Morena para pedirles que no aprobaran este TEMEC hasta que terminara el proceso de revisión, modificación y cambios que previsiblemente los diputados demócratas presionarían. Hubo una presión directa de Tatiana Cloutier y la Secretaría de Economía para que de manera muy precipitada fuera aprobado este tratado. Se aprobó finalmente por todos los grupos parlamentarios, solo 5 votos en contra y 6 abstenciones. Y pese a que el diagnóstico que habíamos hecho desde el ámbito universitario era que iba a sufrir modificaciones de manera, yo diría, con una impresionante terquedad, los senadores aprobaron este tratado. Otro aspecto que ya está presente desde 1993, que se aprobó el Telecán y que estuvo, por tanto, vigente todo esto, es que para los Estados Unidos de América no es un tratado en el sentido propio de la palabra aprobado únicamente por el Senado de Estados Unidos, sino que tal como lo hemos diagnosticado muchos profesores y profesoras universitarios, tiene una ley de implementación, por tanto, no está por encima de la jurisdicción de el Poder Judicial estadounidense. Cualquier juez en cualquier momento, como sucedió en más de 20 años de vigencia del Telecán y ahora con el TEMEC, puede suspender la aplicación de ciertas cláusulas del tratado, cosa que no es el caso de muy pocos tratados que los Estados Unidos de América ha aprobado el Senado, como el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas en materia nuclear y muy pocos otros tratados. Finalmente sucedió lo que era previsible. La Cámara de Representantes, elegida en noviembre del 18, bloqueó el proceso de ratificación legislativa. México tuvo que renegociar nuevamente un tratado que erróneamente había sido aprobado por el Senado cuando era evidente desde la universidad que iba a ser renegociado, y el gobierno acepta mexicano en diciembre incorporar al TEMEC ya aprobado ciertos acuerdos, algunos de ellos fundamentales para garantizar su aprobación. Hubo una ceremonia con pompa y circunstancia el 10 de diciembre del 19 y ya se incorporan modificaciones en materia laboral, medioambiental, biomedicina y en algunos aspectos de la industria automotriz. Y nuevamente, el 12 de diciembre del año 2019, el Senado ratifica el protocolo modificatorio del TEMEC. En 19 de diciembre del 19, la Cámara de Representantes lo aprueba como ley de implementación, no como tratado por encima de autoridades locales, estatales y poder judicial. El Parlamento canadiense lo aprueba el 13 de marzo de 2020. El presidente de Estados Unidos lo firma el 20 de junio de 2020 y en México el decreto se publica en el Registro Federal de los Estados Unidos el 30 de junio de 2020 y en México se publica en el Diario Oficial de la Federación el tratado añadiéndole, porque ya había sido previamente publicado, el protocolo modificatorio. Hay una visión que he sostenido a lo largo de estos años, de 2020 hasta la fecha, en diversas investigaciones y publicaciones, en el sentido de que durante la vigencia del Telecán del 94 a junio del 20 se generó una alta vulnerabilidad de la economía mexicana por la integración subordinada a la economía de Estados Unidos y el impacto de los desequilibrios financieros internacionales. Mi visión, que junto con otros colegas la he defendido en diversos eventos universitarios, es que el análisis de los 34 capítulos del nuevo tratado y anexos me permite fundamentar que esta dinámica de vulnerabilidad e integración subordinada a la economía de Estados Unidos se va a profundizar y continuar con el TEMEC. Hay un elemento que crea una inestabilidad en el crecimiento económico y vulnerabilidad financiera, y es que no hay mecanismos en el nuevo TEMEC para que la inversión extranjera sea regulada y contribuya a la modernización de la planta productiva. Y he hecho hincapié a lo largo de varios años, junto con otros colegas, de un elemento que el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores
prácticamente han sufrido amnesia, que pienso que no es tal amnesia, es deliberada apariencia de ignorancia. Y es el hecho de que en el TEMEC México se obliga a mantener un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado, cancelando el derecho del Banco de México a intervenir en el mercado de divisas cuando así lo requiera la defensa del interés nacional y la estabilidad financiera del país. Cuando, previo al periodo actual, el peso mexicano estaba muy devaluado y esto facilitaba las exportaciones mexicanas, había una preocupación en legisladores y autoridades estadounidenses de que podían poner en vigor ciertas cláusulas de represalias de carácter económico y controversias ante este fenómeno de que un peso muy devaluado estimulaba exportaciones mexicanas y dificultaba exportación a los Estados Unidos. Hoy que el peso oscila alrededor de 17, en parte por este diferencial entre tasas de interés de poco más del 5 en Estados Unidos y más del 11 en México, y tenemos un superpeso que da una imagen falsa de estabilidad macroeconómica, pues no está muy vigente. Pero la evolución de las condiciones macro de México y Estados Unidos puede modificarse en próximos años y podemos tener aquí dificultades. Algunas controversias. Una de ellas tiene que ver con las reglas de origen del sector automotriz. El aspecto más importante de esta controversia, que duró varios años, es que para los Estados Unidos este cálculo de reglas de origen para cubrir el 75% del valor de un auto que permitiera no cobrar aranceles, tenía que ser realizada sobre la totalidad de los componentes del auto, mientras que para México y Canadá debía ser realizada sobre el umbral de que siendo cada pieza cumpliendo el componente 75, ya podía aplicarse la desgravación arancelaria. El proceso duró años, estableció un panel de solución de controversias y finalmente el 11 de enero de 2023 la Secretaría de Economía informó que el panel de expertos analizó las diferencias de interpretación del TEMEC y México y Canadá obtuvieron una resolución favorable en el sentido de que se considera la totalidad de los componentes como ese 75% si ya cada uno de esos componentes cumplió el umbral de 75. Es un tecnicismo, pero un tecnicismo clave porque había sectores neoproteccionistas en los Estados Unidos que estaban listos para aplicar sanciones y impuestos compensatorios a las exportaciones automotrices. E independientemente de que la mayoría o la totalidad de las exportaciones automotrices son de transnacionales estadounidenses, algunas europeas y asiáticas instaladas en México, habría sido un golpe bastante severo a la plataforma exportadora, que va de 2 a 3 millones y medio de autos cada año, y que es un componente fundamental del patrón exportador de nuestro país y del superávit comercial que México tiene con los Estados Unidos. Afortunadamente esto se resolvió, pero sí hubo un umbral de inseguridad para México. Otro tema de controversia que también está parcialmente resuelto es que la primera versión de Build Back Better como propuesta de ley del gobierno de Biden desde el año 21 establecía que los incentivos para quien comprara un auto eléctrico en los Estados Unidos de $7,500 a $12,500 solo se aplicaban a autos ensamblados en los Estados Unidos, al interior del territorio de Estados Unidos y con un 50% de componentes fabricados en ese país. Inmediatamente México y Canadá correctamente impugnaron la exclusión de eventuales autos eléctricos fabricados en México y Canadá porque obstruía prácticamente las exportaciones. Hubo un largo proceso de negociación. Aquí sí debo reconocer que que Tatiana Cloutier sí defendió correctamente la postura de México y finalmente el 7 de agosto de 2022 el Senado de Estados Unidos aprobó en la Ley de Reducción para la Inflación, en donde se estableció que estos créditos a la compra de autos eléctricos podrían también beneficiar a autos eléctricos producidos en México y Canadá. Otro tema que no voy a entrar en análisis detallado es que ha habido 11 requerimientos de análisis de violaciones, presuntas violaciones
de derechos laborales por parte del gobierno de Estados Unidos. Van 6 propuestas en el año 23, y una de las primeras fue el caso General Motors, que el 14 de mayo del 21 afirmó que en la planta General Motors de Silao se estaban violando derechos laborales y pidió una nueva elección de su comité ejecutivo. Afortunadamente, la entonces secretaria María Luisa Alcalde y el gobierno de México aceptaron este recuento. Se votó en contra por los trabajadores del contrato colectivo negociado por la CTM, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que había sido resuelto favorablemente. Una de las últimas peticiones de revisión de derechos laborales es de la mina San Martín de Zacatecas, en que Katherine Tai anunció que bajo petición de los trabajadores de esta mina se establecía un proceso de revisión de los derechos laborales, porque a juicio de organizaciones sindicales mexicanas que se dirigieron al Comité Laboral Interagencial de los Estados Unidos, la empresa Grupo México puso a trabajar la mina cuando ésta estaba en huelga. Y está dentro, hoy estamos, porque esto sucedió apenas el 16 de junio de este año 2023, en el periodo de consultas previas para ya el establecimiento de un procedimiento. No tengo tiempo para entrar en un análisis, y más aún por respeto a mis otros colegas ponentes, para entrar a las controversias en materia de inversión en el sector energético. Solo quiero destacar que es positivo que el presidente López Obrador incorporara al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, en la fase final, un texto en donde México se reserva el derecho soberano de reformar su constitución, y particularmente establece que México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Pero déjenme decir a ustedes, y de esto nos dimos cuenta, profesores y profesoras universitarios, el gobierno mexicano, ya siendo presidente electo el presidente López Obrador y siendo negociador SEADE y habiendo posibilidad para presionar en ese sentido, cometió un error estratégico al no incorporar en este capítulo 8 que la energía eléctrica también estaba sujeta a esta regulación especial de la soberanía energética de México. No fue incorporada la energía eléctrica. Amnesia, olvido quizás, interés de SEADE en una orientación neoliberal de excluir este aspecto posiblemente, no informar al presidente de la importancia estratégica que tenía esta exclusión de la reserva en materia eléctrica también, pero esto ha tenido consecuencias muy severas para México, porque a partir del 2020 y sobre todo en 21-22, México ha reformado su legislación energética, y en lo particular las empresas eléctricas privadas se han inconformado con estas modificaciones a la ley eléctrica, y desafortunadamente en el nuevo TEMEC no se hizo la reserva que sí se estableció para hidrocarburos del derecho de México a reformar su legislación. Pero un aspecto adicional en que también, profesores, percibimos esta omisión como una omisión grave, y que no hizo nada ni el Senado ni el gobierno ya en funciones del presidente López Obrador para modificar, es que el capítulo 14 del TEMEC protege con la garantía de trato nacional a las multinacionales que ya tenían derechos adquiridos en materia de hidrocarburos y electricidad, y prácticamente establece un blindaje a estas reformas energéticas, y además prohíbe las expropiaciones. Y no solo eso, advertimos, muy bien, ya concluyo, advertimos que otros capítulos sobre empresas estatales y otros más daban derechos a estas multinacionales. Se estableció finalmente un panel de solución de controversias, perdón, no un panel, el 20 de julio se iniciaron consultas bajo el TEMEC sobre políticas energéticas de México.
y estas consultas en donde ya desde octubre del 2022 podía Estados Unidos solicitar el establecimiento de un panel de solución de controversias, ya voy a concluir, esto hasta la fecha, y esto lo destaco, hasta el 21 de junio de 2023, es decir, hasta el día de hoy, no se ha establecido un panel de solución de controversias, teniendo Estados Unidos el derecho para pedirlo en materia energética. Tampoco se ha establecido un panel de solución de controversias para el diferendo que no abordé sobre el maíz transgénico y sobre otro aspecto. Algunos analistas, y yo coincido con ello, piensan que estando en la perspectiva política del año 24, elecciones en los Estados Unidos, legislativas y presidenciales, y elecciones en México, puede ser, aunque esto yo no consideraría que es garantía para México, que se abre un compás de espera que puede modificarse de manera abrupta si los republicanos logran mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senado de los Estados Unidos, o si un republicano como Donald Trump o otro de una línea extremadamente opuesta a los intereses de México como Ron DeSantis llegara a la presidencia de Estados Unidos, y entonces la activación no solo del panel energético, sino el panel de solución de controversias de maíz transgénico puede generar problemas extremadamente severos, porque los legisladores ya están pidiendo la aplicación de impuestos compensatorios a las exportaciones de México a los Estados Unidos, en la perspectiva de que este panel falle a favor de los Estados Unidos en aspectos energéticos y de maíz transgénico. Con lo cual la perspectiva es preocupante, y ojalá que los distintos candidatos de Morena a la presidencia de la República, en la perspectiva de que alguno de ellos sea elegido por el pueblo mexicano a mediados del próximo año, tenga conciencia de estas dificultades que pueden venir a México, que no son menores. Puede haber impuestos compensatorios por decenas de miles de millones de dólares de ser aplicados estos impuestos en caso de que el panel falle en contra de México. No son pequeñas cantidades las que afectarían el interés de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Jorge Alfonso, por su ponencia, de sumo interés, y desde luego las reflexiones que usted nos comparte y las advertencias. Creo que también eso debe ser relevante a considerar. Gracias por su intervención. Continuamos ahora con la ponencia Solución de Controversias bajo el TEMEC, a cargo de la doctora Maricruz Manzanares Cervantes. Estudió la licenciatura y la maestría en Economía en la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó labores docentes y de investigación. En marzo de 2022 publicó el libro La inserción del sector manufacturero mexicano en la economía mundial, publicado por la Facultad de Economía de la UNAM, siendo este el resultado de su trabajo de investigación para obtener el grado de maestría en economía, trabajo que fue distinguido por el jurado con la mención honorífica. Desde septiembre de 2009 hasta la fecha, labora en la Secretaría de Economía, en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales y en la Coordinación de Dumping y Subvenciones. Muchas gracias, doctora Maricruz. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, sí quiero agradecer a Oscar Islas, que me invitó a este foro, y sobre todo al doctor Samuel Ortiz, la invitación a presentar esta ponencia. Y bueno, a nuestra casa de estudios, ¿no? Muchas gracias. El objetivo, yo me voy a ir directo, porque 20 minutos se me hace muy poquito, no me va a alcanzar para decirles todo, pero lo que alcance a decirles. El objetivo fundamental de esta ponencia es dar a conocer los mecanismos de solución de controversias contemplados en el TEMEC. Estos mecanismos de solución de controversias fueron transmitidos del Telecan, y una característica muy importante del Telecan es que este heredó unos mecanismos muy completos sobre la solución de controversias
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, el capítulo 19 recogió una solución a la preocupación por parte de Canadá de que los tribunales federales de los Estados Unidos no aplicaban ni siquiera su propia legislación correctamente en la materia de prácticas desleales de comercio internacional. Esta solución que se dio en este capítulo 19 fue la revisión a las resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y derechos compensatorios ante un panel binacional de conformidad con el derecho interno de la parte importadora. Las disposiciones de solución de controversias bajo el TEMEC se encuentran bajo los capítulos 10, que se llama Revisión de resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios, el capítulo 14, que se refiere a la inversión, el capítulo 31, del que habla mucho el doctor, que es la solución de controversias referente a la interpretación o aplicación del propio TEMEC. Mientras que en el Telecan se dan estos mismos capítulos, pero bajo el capítulo 19, el 11 y el 20. Y en realidad es como una transferencia. Si nosotros analizamos el capítulo, el TEMEC, el capítulo 10 en particular, contra el capítulo 19 del Telecan, vamos a ver que prácticamente son idénticos. La única diferencia que yo encuentro es que en el TEMEC, en el capítulo 10, agregaron cuestiones sobre las salvaguardias, ¿no? Cuestiones que no estaban en el Telecan. En particular, yo me voy a centrar en el capítulo 10 y específicamente en el artículo 10.12, que se ocupa de la revisión de resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios, misma que preside los mecanismos conducentes para llevar a cabo el procedimiento de solución de controversias en materia de prácticas desleales de comercio internacional surgidas entre las empresas y los países signatarios del Telecan, del TEMEC. El artículo 10.12 establece que cada una de las partes integrantes del tratado tiene una opción alternativa a los mecanismos de revisión interna de las resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios, siendo esta la revisión ante un panel binacional. Cada una de las partes signatarias del tratado puede solicitar que el panel revise una resolución definitiva sobre derechos que haya emitido una autoridad competente de esta parte importadora para dictaminar si esta resolución estuvo de conformidad con las disposiciones en su legislación. En este párrafo ya podríamos encontrar que hay muchos conceptos. Por ejemplo, una revisión interna. ¿Qué es esto de una revisión interna? Una resolución definitiva. ¿Quiénes son las autoridades competentes? La legislación. ¿De qué se trata todo esto? Cada parte signataria del TEMEC, en el artículo 10.8, definió para cada una de ellas qué es una resolución definitiva, quiénes son sus autoridades y cuál es su legislación. Las tres partes tienen como base jurídica la misma. Tienen el capítulo 6 del GATT de 1994, tienen el acuerdo relativo a este mismo capítulo, también conocido como el acuerdo antidumping, y tienen el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, ¿no? Claro, esto es la base jurídica de los tres países. Esta base jurídica, de ella se desprenden, por ejemplo, para el caso de México, yo voy a hablar en particular del caso de México porque es el que yo conozco, se deriva la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, que en mucho retoma mucho de lo que está en el acuerdo antidumping y en el acuerdo sobre subvenciones, ¿no?
cada parte signataria pues tiene sus leyes. Para el caso de Canadá, una resolución definitiva significa un fallo del Tribunal Canadiense de Comercio Internacional y de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Para el caso de Estados Unidos, una resolución definitiva es aquella que pudiera ser positiva o negativa, que establezca la administración y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Para el caso de México, una resolución definitiva es aquella que impone o no o revoque una cuota compensatoria dictaminada por la Secretaría de Economía y en particular la autoridad competente es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales o la UPSI. Para el caso de México, yo les voy a hablar del caso de México porque es el que conozco más. Una resolución definitiva es el resultado de un procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional. ¿Pero qué son las prácticas desleales de comercio internacional? Pues estas se presentan cuando un país exporta a otro país una mercancía a un precio más bajo que al que la vende en su propio país. Eso nosotros lo conocemos aquí en economía como discriminación de precios. En este argot siempre se le llama dumping. O también cuando se presentan que este país exporta a otro país mercancías, pero subsidiadas por el gobierno o por un organismo público, lo que se le conoce como subvenciones. Es decir, estas dos, el dumping y las subvenciones, son las prácticas desleales de comercio internacional, ¿no? Pero estas prácticas desleales solo se constituyen como tales cuando provoquen daño a la rama de producción nacional, ¿sí? Si como consecuencia de una investigación por prácticas desleales, la autoridad investigadora, para el caso de México, que viene siendo la UPSI, encuentra dumping o subvenciones, en realidad esto no es suficiente. Es necesario que se tengan las pruebas que demuestren que estos dos, el dumping o las subvenciones, causan daño a la rama de la producción nacional de las mercancías idénticas o similares a las importadas para el establecimiento de cuotas compensatorias, ¿no? Para que éstas cubran el daño, por decirlo de alguna forma. Las cuotas compensatorias son medidas de restricción y regulación no arancelarias, no son aranceles, tampoco son impuestos, pero estas serán equivalentes en el caso de la discriminación de precios o del dumping a la diferencia entre el valor normal, es una cuestión muy técnica, pero así se le va a llamar al precio al que se venda esta mercancía del país exportador. Es la diferencia entre el precio al que se vende en este país y la diferencia entre el precio de exportación al que se vende al país importador. Este es, digamos, el margen de dumping, así se calcula. Bueno, hay una formulita, ¿verdad? Y en el caso de subvenciones, se calcula a partir del beneficio que tenga esta mercancía que se importa a otro país. Ahí se calcula cuánto fueron esta mercancía, en cuánto fue subvencionada y así se calculará el margen de subvenciones. La imposición de las cuotas compensatorias tiene como un objetivo final el compensar el daño a la producción nacional. Al establecerse una cuota o un derecho antidumping o compensatorio, se está restringiendo la importación de mercancías idénticas o similares a las del país importador en condiciones de dumping o de subvenciones. La implicación económica, ¿cuál es? Esta es la pérdida de una cuota de mercado y la ganancia que conlleva para el país exportador. Por otro lado,
para el país importador significa la protección de este segmento de mercado y en particular de una rama de producción ubicada en territorio nacional que pudiese ser amenazada o que le pudiese causar daño, ¿no? Es decir, la legislación en la materia penaliza a las prácticas desleales de comercio internacional. Por eso es muy importante la relevancia que va a tener la conformación de un panel. El acuerdo antidumping establece el tiempo que puede durar una investigación en cuestiones de prácticas desleales. Y el acuerdo, en su artículo 5, dice que una investigación puede durar hasta 1 año y medio, pero en circunstancias especiales puede durar 1 año. Una vez que la autoridad competente emita una resolución después de haber iniciado la investigación, cualquier parte del tratado del TEMEC tendrá 30 días para formular por escrita la solicitud para la integración de un panel binacional. De no solicitarse dentro de este lapso de 30 días, prescribe el derecho de revisión ante un panel binacional, ¿no? Por lo regular no se da el hecho de que empresas, porque son las empresas quienes impugnan. Por ejemplo, en el caso de México, que le impugnen a México quien ha emitido una resolución, por lo regular no se van a una revisión interna, que bien esta puede ser ante un tribunal de juzgado o un juzgado de distrito. Ellos siempre acuden al panel, ¿no? La autoridad competente responsable de emitir la resolución definitiva en cuestión tendrá el derecho de comparecer y ser representada. En el caso de México, la UPSI es quien se defiende por sí sola. Hay en la unidad de prácticas hay una dirección encargada de llevar a cabo su defensa. Cuando a México se le impugna una resolución, los paneles se llevan a cabo aquí en México. En 2016-2015 se llevó a cabo en la Facultad de Derecho. Cuando México impugna, por ejemplo, a Estados Unidos, los paneles se realizan allá. El panel, cuando ha realizado toda la investigación, él tiene la facultad de confirmar la resolución definitiva de la autoridad competente o bien le puede devolver la resolución, y todas las partes están obligadas a acatar el fallo del panel. Sin embargo, en los hechos se ha visto que es un poco tardada la solución. En caso de que una parte afirme que un miembro del panel ha cometido una falta grave, que ha sido parcial, que existan conflictos de intereses, que haya violado las normas de conducta, que el panel se haya alejado de una norma fundamental de procedimiento, esta parte puede acudir al procedimiento de impugnación extraordinaria establecido en el propio TEMEC. Y desde mi punto de vista, este es otro mecanismo de solución de controversias que intenta dirimir las diferencias entre las partes y el propio panel. Como ya les había comentado, el panel tiene la facultad de confirmar la resolución definitiva o bien devolverla a la autoridad competente. Y, por ejemplo, pues les voy a manifestar algunos casos que se realizaron en el Telecan. En el caso donde la parte importadora fue Estados Unidos y la parte que exportó fue México,
siendo México quien solicitó la revisión de la resolución final que emitió Estados Unidos. De 21 procedimientos de solución de controversias terminados, 12 de estos casos fueron resueltos en la primera devolución, mientras que los 9 restantes se resolvieron en la segunda y hasta en la quinta emisión de la resolución por parte de los Estados Unidos. Como ejemplos tenemos el caso del cemento Portland, el caso de tubos de acero con costura de sección circular y el caso de productos tubulares de región petrolífera. Todos estos productos procedieron de México y fue Estados Unidos quien emitió esta resolución. México no estuvo de acuerdo, la impugnó ante el panel, más bien México convocó a un panel y lo impugnó y bueno, vemos que fue un poco tardado. El tiempo que se llevó a cabo en resolver la autoridad estadounidense de acatar el fallo del panel fueron 6 años. O sea, sí, es un poco lento. Para México sucede algo similar, pero con un número menor de devoluciones. De 14 procedimientos de solución de controversias terminados, 9 de ellos fueron resueltos por la UPSI en la primera devolución. Los 5 restantes fueron resueltos en la segunda y en la tercera devolución. Como ejemplos tenemos el caso de urea, el de aceros planos recubiertos, el jarabe de maíz de alta fructuosa. Todos ellos, pues, la autoridad mexicana resolvió, también se llevó su tiempo en resolver. Bueno, yo me voy a saltar esta parte. y quiero comentarles que hasta este mes de junio de 2023, uno puede entrar a la página del secretariado, que es un órgano que se conforma a partir de la formación del Telecan y del TEMEC. Y hay 9 procedimientos de solución de controversias activos, solamente 9, en estos 3 años. 6 de estos, donde la parte reclamante es Canadá a los Estados Unidos. 2, donde México le reclama a los Estados Unidos también. Y el último, Estados Unidos le reclama a Canadá. Sin embargo, en estos 3 años, el panel no ha concluido y no ha establecido, no ha determinado un fallo. Está en activo, los 9 casos están activos, pero no ha habido ningún fallo por parte de los paneles. En estos casos, aún, por ejemplo, para México no hay ningún reclamo. O sea que pues no tenemos como mucha información de lo que pasa, de lo que está pasando con estos otros reclamos. Y bueno, ya para concluir, yo les había mencionado que el Telecan heredó disposiciones muy completas sobre la solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá. Les había comentado también que si hacemos esta comparación entre el capítulo 10 del Telecan, del TEMEC y el 19 del Telecan, son prácticamente idénticos, a excepción de esta parte que es la de las salvaguardias, que sí cabe mencionar que las salvaguardias de un sistema no es una práctica desleal. Probablemente por eso no estaba contenida allí, como lo es el dumping y las subvenciones. Es una práctica leal, pero
se recurre a ella para la protección de la producción de un país, ¿no? Quizás por esa razón no estaba. Oh, ok. Y bueno, mi conclusión rápidamente es que es un mecanismo en el que sí se lleva bastante tiempo dar una respuesta, ya sea positiva o negativa. Sin embargo, tiene una ventaja, sí es muy importante porque este panel está conformado por expertos en la materia, algo que no sucede en una revisión interna. Por ejemplo, para el caso de México, los tribunales o los juzgados de distrito no son expertos en la materia de prácticas desleales de comercio internacional, pero un panel sí. Y esto puede fijar un precedente para que la autoridad no vuelva a realizar una investigación en esta manera y cambie su metodología, ¿no? Otra cosa muy importante es que es la capacidad autogestiva del capítulo 10 del TEMEC, que en su cuerpo tiene diferentes mecanismos de solución de controversias. Uno es sobre las resoluciones finales que son impugnadas por alguna parte signataria del tratado, y otra es cuando estas partes no están de acuerdo a los fallos del panel, y otra más cuando alguna parte del tratado pudiese amenazar el establecimiento de un panel, lo que se le llama salvaguarda del sistema de revisión. Y con esto terminaría. Perdón, profesor Ramos. Gracias, maestra Maricruz Manzanares Cervantes, por su intervención, y damos paso ahora a la siguiente ponencia titulada El sector energético en América del Norte a 3 años de su implementación, de la implementación del TEMEC, a cargo de Saúl Herrera Aguilar. Es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, con estudios de doctorado en Geografía por la misma UNAM. Cuenta con diversas publicaciones con líneas de investigación relacionadas con los temas o a los temas de finanzas públicas, política fiscal y sector energético. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM desde el año 2000 y con experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado en universidades privadas. En el ámbito profesional se desempeña desde 2007 como consultor económico para la Unidad Técnica de Economía con la elaboración de la columna Reporte Económico en el periódico La Jornada. Ha participado como evaluador del programa para el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. Actualmente es coordinador de la Academia de Teorías Aplicadas y Economía Internacional en la Facultad de Economía de la UNAM. Adelante con su intervención, maestro doctor Saúl Herrera Aguilar. Muchas gracias. Para empezar, bueno, pues agradecer en primer lugar a los organizadores, las y los organizadores, también a las asistentes y los asistentes que están de manera presencial y a los que nos siguen a través de Zoom y en las plataformas de la facultad. Y bueno, mi intención primero es explicar que este trabajo que voy a presentar es una continuación de una serie de documentos que hemos venido elaborando desde el año 2006, cuando publicamos por primera vez un artículo relacionado con el sector energético, mi coautor, el doctor Francisco Martínez Hernández y yo, y desde ahí pues nos hemos interesado por el análisis de este sector. Justo en ese año, es curioso porque en ese año los precios del petróleo estaban en niveles históricos altos, cerca de $100, y ese año no se hablaba del tema energético como un problema, sino como una virtud, por los elementos favorables para las finanzas públicas y también pues, por las condiciones que esto representaba para el país como exportador. Se estaba exportando también a niveles históricos, el país estaba produciendo cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo, exportando casi 2, o sea, era la abundancia en tiempos cercanos. Claro, ahora estamos en otras circunstancias y de eso voy a hablar a continuación. Y bueno,
Para entrar ya en materia y dar un poco de continuidad a lo que nos han expuesto aquí los profesores, profesoras anteriormente, primero hay que entender el proceso de integración en América del Norte como un proceso histórico. Si no se entiende así, pues nunca lo vamos a tratar, nunca lo vamos a lograr entender y poder, digamos, estudiar o poder referirnos a él. Entonces, esta primera revisión, pues parte primero de los acuerdos de los 60, de la segunda mitad del siglo XX para acá, con los primeros acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, el primero de ellos de carácter formal, que es el Acuerdo Automotriz de 1965. Liberalización prácticamente al 95% del universo de fracciones arancelarias de comercio en el sector automotriz para Estados Unidos y Canadá. Y luego, ya en el 89, el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, que más adelante me voy a referir un poco más a él, ¿no? Que ese es el abuelo del TEMEC. El papá del TEMEC es el Telecán. El abuelo del TEMEC es el Acuerdo Canadá-Estados Unidos. 21 capítulos que se van a transferir casi completos, tal cual, ¿no? Como decía Maricruz hace un momento. Y finalmente, pues llegamos al caso del Telecán y el TEMEC en épocas más recientes, el Telecán vigente desde el 94 hasta el 2020 y a partir de 2020 el TEMEC. Ese es el marco de referencia histórico que debemos entender. Y justo en esa idea de entender procesos históricos, que son fundamentales para entender la actualidad, hay una explicación de por qué ha evolucionado el proceso de integración en América del Norte como lo conocemos actualmente. En particular, para el sector energético, debo mencionar que este proceso de integración tiene mucho que ver con la situación del mercado energético en los Estados Unidos. El doctor Calderón ya mencionaba hace rato de la hegemonía estadounidense y de cómo establece las condiciones Estados Unidos para poder, de alguna manera, influir en las relaciones con sus vecinos. Y esto es lo que tenemos. Si ustedes ven la gráfica que tenemos del lado izquierdo, la línea en roja, pues tenemos el consumo de energía en Estados Unidos y en la línea en negro tenemos la producción. ¿Qué se observa? Exacto, que Estados Unidos estaba consumiendo por muchas décadas más de lo que producía en energía. Y esa necesidad de Estados Unidos lleva precisamente a replantear su política, en particular la política energética, y a tratar de mejorar esta política porque va a enfrentar procesos que condicionan el crecimiento, que condicionan la competitividad, la productividad en ese país. Justo entre los 70s y los 80s, ¿sí? La explicación de por qué Estados Unidos entra en un proceso de recesión con inflación, que ustedes ya conocen como esta inflación, se explica en gran medida por el problema energético, por el boom de los precios del petróleo en 73, primero, y en los 80s, ¿no? 79, 80, 81, en la segunda fase del boom petrolero, ¿no? Esta condición obliga a que Estados Unidos consuma, ¿sí? O trate de consumir menos petróleo en adelante. Y eso es lo que vamos a observar. Si ustedes ven en los despachadores de gasolina que están ahí, en el 50 y en el 2021, cómo se despachaba la energía, ¿no? La producción de energía básica, de energía primaria, estaba conformada en los 50 básicamente por petróleo y carbón, y una parte menos de 20% de gas natural. No pintaba la energía nuclear y los renovables eran pequeños, 8.5% de participación. En adelante lo que vamos a ver es una transformación del mercado energético en la búsqueda de ¿qué? De un mayor equilibrio. Y ese mayor equilibrio obliga a revisar las fuentes de energía y a tener un pool más diversificado de energía. Se carga al gas natural, una cuestión importante ya para las décadas recientes, 2021. Gas natural, poco más del 36%,
petróleo, ahora solamente el 24%, renovables, 13% casi, y energía nuclear, 8%. La energía nuclear pues no existía en los 50 como uso o como fuente de energía primaria, ¿no? Entonces, estas condiciones de búsqueda de equilibrios, ¿sí?, explican en gran medida el proceso de integración energética. Si ustedes recuerdan la primera lámina que presenté sobre el proceso histórico de los acuerdos, este proceso histórico, a partir de los 70s, obliga a Estados Unidos a buscar una reconversión de su economía, una reorientación de su estructura productiva, y eso va a llevar a una revisión de sus políticas de todo tipo con sus vecinos. Y en la parte energética tiene precisamente un punto importante, porque por lo menos desde 1979, Estados Unidos estaba planteando un mercado energético común. Tal vez pues, muchos de ustedes no habían nacido, bueno, yo ya, pero tenía pocos años, pero la administración de Jimmy Carter en 1979 estuvo revisando la posibilidad de un mercado energético común, es decir, que no hubiera barreras en el comercio energético entre los tres países. Y bueno, viene el tema de las crisis económicas en los 70s y 80s que revisan la política en Estados Unidos y que llevan una transformación orientada a un mayor poder del mercado. Lo que el profesor nos decía en esta parte sobre la visión ortodoxa de la economía, esa es la que va a dominar en adelante. No quiere decir que no haya existido, siempre ha existido, pero por los vuelcos que da la vida, ¿no?, se vuelve en una visión dominante, en una teoría dominante, y en materia de integración va en ese sentido. Menos Estado, más mercado. Eso es lo que dicta el canon ortodoxo. Y justo en esa idea, las reformas económicas, por el lado de la oferta, en materia de política comercial, van a revisar las relaciones que tiene Estados Unidos, dejando por un lado el multilateralismo. El GATT estaba atorado en la ronda Uruguay, ya en los 80s, y Estados Unidos ya estaba planteando bilaterales, primero con Israel en el 84, después con Canadá, 88-89, y después ¿con quién creen? Con México, en los 90s. Es un proceso que tiene un orden lógico para ellos, obviamente. Bueno, esta integración ha llegado a tal grado que si ustedes observan ese mapa, no lo puse porque se viera bonito, ni porque se me ocurrió o lo vi en internet, ¿no? Este mapa es extraído de una base de datos que se llama Energy Monitor y que permite recuperar información sobre los ductos tanto de gas como de petróleo que hay alrededor del planeta. ¿Dónde está la mayor integración? ¿Hacia México? No. ¿Hacia Canadá y Estados Unidos? Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque esos mercados son mucho más cercanos y complementarios. México ha tenido problemas serios con este proceso. ¿Sí? ¿Tenemos? Bueno, entonces, a partir de esta revisión de políticas, llegamos al Telecán. 1994, ya se habló mucho acerca de cómo el Telecán pues hace que la política comercial, que las leyes de comercio en México se revisen y se reestructure parte del marco institucional y de, bueno, incluso la formación de órganos específicos en estas materias, ¿no? Por ejemplo, la CRE, si no mal recuerdo, se crea en los 90s, o sea, la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, que después va a ganar más fuerza, ¿no? Pero ya en materia específica, ¿qué establece el Telecán en materia energética? Cobertura. Para los tres países se busca disminuir las barreras de comercio. La cobertura en particular es diferente para México, porque el mercado de Estados Unidos y Canadá está más dominado por empresas privadas, y en particular el de Canadá está regulado por las provincias y no por el gobierno federal. Hay una regulación federal, sí, pero los gobiernos de las provincias son soberanos sobre sus recursos naturales, diferente a México. Y México, con una estructura energética
muy cargada hacia el sector público, a las empresas públicas. Bueno, esa es la cobertura. México se deslinda en una parte de esta cobertura diciendo, bueno, yo me reservo la extracción, exploración y extracción de petróleo y la petroquímica básica, porque si no, ¿con qué voy a obtener ingresos fiscales? Entonces, Salinas, pues, ahí se contuvo porque no había cómo complementar la hacienda pública. Bueno, trato nacional. ¿Qué significa el trato nacional? Que se les va a tratar a todos los inversionistas, empresas, como nacionales dentro de las tres economías. Es trato nacional. Trato igualitario, ¿no? Que las partes garantizan las mismas condiciones para inversionistas y para inversiones, ¿no? Eliminación de cuotas, restricción prácticamente de cualquier mecanismo de contención o de regulación sobre los flujos de comercio. Es decir, Canadá ya había renunciado a la política energética nacional en 1976, ayudando a los Estados Unidos para evitar una mayor escalada del precio del petróleo. Y bueno, igual, apertura a la inversión extranjera en el sector. Claro, esta apertura implicaba básicamente que no se le estaban dando no se le daba obligación a la inversión extranjera de cumplir con algún requisito de desempeño. Está padre eso porque, por ejemplo, no obligan a tener mínimos de empleo o alguna otra medida de carácter compensatorio para los beneficios que implica la apertura de la economía para la inversión extranjera. La inversión extranjera no tiene requisitos de desempeño, tiene garantías, pero no requisitos de desempeño, ¿no? Reservas para México, ya lo decía, esa parte de reservarse una sección dentro del mercado energético era con el objetivo de mantener fuentes de financiamiento para la hacienda pública. Eso, bueno, todo eso estaba explicado en el capítulo 6. Hay otras secciones que tienen que ver con la energía, pero son transversales. Por ejemplo, el trato nacional a las inversiones, que está en el capítulo 11, las reclamaciones y compensaciones, que tiene mucho que ver con lo que Maricruz nos estaba mencionando hace rato, el capítulo 15 del trato o que establece las reglas de operación para los monopolios, condicionando a la operación de la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, ¿no? Y bueno, los resultados a grandes rasgos, si ustedes observan esa gráfica, lo que está mostrando es cómo se mueven los índices de producción energética primaria ya dentro del periodo del Telecán, la base 95. ¿Quiénes ganan? Canadá y Estados Unidos ganan producción. ¿Qué pasa con México? México es el único país de América del Norte que tiene menos capacidad hoy día de producción de energía eléctrica, de energía primaria, que cuando se firmó el Telecán. Menos capacidad. Entonces, eso es una situación muy, muy complicada, ¿no? Ok. ¿Sí se ve? Oh, perdón. Es que ahí no se ve. Ahí sí se ve. Es la siguiente, sí. Esa. Bueno, siguiendo con la revisión del funcionamiento del Telecán. Vimos a grandes rasgos cómo se mueve el mercado energético en producción y consumo y otros elementos que van a explicar el movimiento del mercado energético tiene que ver con el comercio exterior. Si la producción y el consumo se complementa con el comercio exterior. Ustedes saben que lo que no alcanza para producir, ¿sí? Gracias. Lo que no nos alcanza para consumir internamente, lo que tenemos que traer de otros lados. Y justo esta es la situación, ¿no? El mercado energético, en términos de comercio, ¿sí?, se explica en gran medida por esta deficiencia en los consumos y en las producciones en los tres países. Bueno, en México, y el superávit en Canadá y el superávit en Estados Unidos. Desde hace 2 años, Estados Unidos es superavitario en energía. Desde hace 2 años. Y ahorita vamos a ver qué significa o qué implica esto para México. Continúa, por favor. Bueno, es la siguiente, ¿no? Por favor. Ok. Entonces, las condiciones del Telecán no han sido
las mejores para propiciar un sector energético con crecimiento productivo y mayor capacidad. Eso no ha pasado. Pero viene en el Inter, entre el Telecán y el Temec, la reforma energética del 2013. Esa reforma hizo lo que no se pudo negociar en el Telecán. Abrir toda la cadena, reformar el 27-28 constitucional, permitir la inversión en todos los segmentos y dar a las empresas del Estado, productivas del Estado, condiciones de empresas que tienen que competir para poder hacer uso de esos recursos. Y eso es muy complicado, o sea, estamos hablando no de cualquier sector, del sector energético, que es el que mueve a toda la economía, ¿no? Continuamos, por favor. Entonces, regrésalo, perdón. Ahí está. Entonces, esa reforma del año 2013 viene a complementarse con la negociación en el TEMEC. Entonces, el TEMEC, a diferencia del Telecán, no integra un capítulo energético, pero sí establece lineamientos para la operación del mercado. Por ejemplo, el capítulo 2, Trato Nacional y Acceso a Mercados. ¿Dónde lo vieron? En el Telecán, ¿no? Se garantiza en ese capítulo. Capítulo 4, reglas de origen. Se establecen reglas un poquito más severas. Por ejemplo, se elevan las reglas de los capítulos 2709, 27010 del Código Aduanero hasta 75% de integración de valor regional. Y se permite un 40% de aditivos en términos de valor para poder considerar a los productos energéticos regionales. Continuamos, por favor. Contratación pública. Aquí básicamente lo que se hace es proteger a los inversionistas y a las inversiones y a los inversionistas, garantizar que en caso de alguna afectación existan mecanismos de compensación. Capítulo 14, inversión, el mismo trato que en el Telecán. Capítulo 15, comercio transfronterizo de servicios. Aquí es muy importante porque México no tiene una conexión tan grande en términos de ductos y es lo que estaba buscando el TEMEC, que existiera una mayor complementación. Vamos a ver que no necesariamente está funcionando. Continuamos. Bueno, en ese marco de revisión del TEMEC vienen las controversias. Hay dos elementos importantes de la política energética de la actual administración que no han sido bien vistas por Estados Unidos. Primero, la ley de energía eléctrica y segundo, la ley de hidrocarburos, ¿no? Estas dos leyes, ¿sí?, han resultado no en un problema, y así lo voy a recalcar, un problema de trato inequitativo para inversionistas. Eso no es cierto. Usted puede revisar que la inversión extranjera que llega a extracción y producción de energía en general, ¿no? Y no superan en la suma, en el caso de Estados Unidos, los 5,000 millones de dólares. La mayor parte de la inversión está en comercio de energía, no en producción de energía. Entonces, por ahí vienen los conflictos. Estas dos leyes lo que hacen es priorizar la producción de las dos grandes empresas públicas, ¿no? ¿Priorizar en qué sentido? En cómo se despacha la energía eléctrica, en cómo se garantizan las concesiones, por ejemplo, para el traslado del combustible, cuáles son las licencias que se piden, cómo se van a garantizar que las empresas que están metiéndose al comercio de energía tengan las capacidades de almacenamiento, de transmisión, etcétera, etcétera, para poder participar en el mercado, ¿no? Continuamos, por favor. Sí. Ok. Sí, ya concluyendo, ¿no? Están peleando. A las conclusiones, por favor. De hecho, ya lo mencioné. Conclusiones. A grandes rasgos, el tratado no es ventajoso, no ha sido ventajoso en los últimos, ¿cuántos años llevamos ya de integración? Casi 30 años de integración. Y México en el sector energético está peor que hace 30 años. Segundo, la incorporación del sector energético a los acuerdos comerciales busca en todo momento y en todo caso proteger los intereses de las firmas de Estados Unidos. Jamás ha buscado dar prioridad
a los intereses o los requerimientos del país. Eso hay que dejarlo bien claro. En el caso de los mercados de Estados Unidos y Canadá, sí ha mejorado notablemente su capacidad productiva y su consumo de energía, ¿no? México ha apostado por la inserción, pero exportando crudo e importando energía. Mal negocio. Buen negocio para los que comercian energía, las empresas que comercian energía, ¿no? Adelante. Bien, para terminar, la política energética, en la forma en que se ha diseñado actualmente desde el año 2019 para acá, ¿no? Yo creo, y lo siento de acuerdo a lo que hemos estado revisando, que va por el sentido correcto, es decir, se debe dar una mayor capacidad de producción a las empresas públicas, que son las que tienen ya una acumulación de activos lo suficientemente amplios como para poder solventar el problema del déficit energético. Si nosotros pensamos que privatizando Pemex o la CFE se resuelve el problema energético, estamos equivocados. Ahí tenemos las lecciones de los países europeos, ¿no? Y bueno, otro elemento ya, el último, es que si bien la política actual es correcta, va por el camino correcto, hay un problema ahí en términos de lo que viene en el futuro, y es que si no se garantiza una mayor cantidad de recursos a las empresas públicas, estas no van a poder invertir, innovar y llevar a una transición energética como sí lo hacen las empresas en Estados Unidos, con un negocio floreciente de miles de millones de dólares en áreas, por ejemplo, de producción de renovables, o acá no lo queremos meter, pero la producción no convencional es muy dañina para el medio ambiente, sin duda. El fracking, por ejemplo, la extracción de petróleo y de gas por fraccionamiento no es conveniente, pero sí podemos buscar otras alternativas. Básicamente, un uso más eficiente de la energía, ¿sí? Restituir la capacidad de producción, que actualmente está en menos del 50% para Pemex, menos del 50% para la CFE, y darles más recursos. Y para eso se requiere una reforma fiscal. Esa es la verdadera reforma energética. Gracias. Muchas gracias al doctor Saúl Herrera Aguilar por su intervención, y vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa, de este panel, titulado Obstáculos y avances recientes de la integración energética en Norteamérica, 2019-2022, a cargo de Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Es profesor investigador titular C del Departamento de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, con una antigüedad de 34 años. Simultáneamente trabajó 25 años en la Dirección Regional Occidente del INEGI, en donde colaboró en actividades de sistematización de la información, análisis económico, regional y de apoyo directivo. Sus líneas de investigación son transición energética internacional, integración energética en Norteamérica y la transición energética en entornos urbanos regionales. Ha publicado 20 artículos en revistas nacionales e internacionales y participado en 10 libros colectivos. Es candidato a investigador del SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Ha renovado 5 veces el perfil PRODEP de la SEP. Actualmente imparte las materias de teoría del desarrollo en la carrera de Economía y tópicos selectos de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, Transición Energética Global y Nacional, en la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, y seminario de tesis en la maestría en Ciencia de Datos, los 3 cursos en el CUSEA UDG. Desde el 2020 es coordinador del Cuerpo Académico Consolidado 502, Relaciones Económicas Internacionales de México. Adelante, entonces, doctor Jorge Antonio Mejía Rodríguez. Muchas gracias. La verdad es un gusto para mí estar aquí. Agradezco al doctor Samuel Ortiz por la invitación. Y no me equivoqué al asumir que me registré tarde al evento a principios de mes. Gracias a la apertura del doctor Samuel, me incorporé a esta mesa, vi que había un huequito por ahí y afortunadamente aquí estoy.
celebro eso. No me equivoqué en el sentido de que los colegas que me antecedieron, supuse que iban a hablar con detenimiento y con detalle del tema en cuestión, y eso me permite, por lo tanto, obviar muchas cosas y referirme específicamente a algunas muy puntuales que me voy a referir. A la siguiente, por favor. Aquí este sería el contenido general de la presentación, y las ideas principales las comienzo a esbozar. Adelante, por favor. Estos serían los antecedentes que ya todos conocemos, ¿sí? Del Telecán, de los beneficios que ha traído para los 3 países, para nuestro país en particular. Esta lámina es justamente de un informe que presentó la subsecretaria de Comercio Exterior, que como ustedes saben ya renunció hace algunos par de meses, ¿sí? Y en donde da cuenta precisamente de los principales avances que se tuvieron en el TEMEC, me pareció de manera muy concisa, toca varios aspectos, ¿sí? En donde se concretan justamente los beneficios que pues, ya se han vislumbrado aquí a lo largo de todas las sesiones de este evento. Adelante. Serían otras ventajas, ¿sí? A los que se refiere la doctora Luz María Mora en su momento, ¿sí? Lo presentó ya prácticamente hace 3 años, en donde se da cuenta pues de los beneficios del Telecán. Pero bueno, a lo que nos ocupa es justamente el tema de la integración. La idea general del que parte adelante, por favor. Mi propuesta es, o mi tema en esta ponencia es, ¿verdaderamente podemos hablar de una integración incipiente en Norteamérica? Y lo que hice es justamente un análisis exploratorio de información cuantitativa y cualitativa para ver hasta qué punto podemos estar hablando de eso. Aquí la idea central de la integración, recordemos, es un concepto complejo que se deriva primero de la integración económica. Acuérdense que la integración económica habla justamente de la integración sectorial, como el caso más sonado es el caso europeo, de la Unión Europea. Y la integración energética vendría siendo precisamente uno de los sectores de todo el andamiaje del sector primario, secundario y terciario de una economía en donde se busca esa integración económica, y acá sería justamente los procesos, todo el proceso desde lo que sería la generación y o producción primaria de energía, su transformación, su transporte, su almacenaje hasta el consumo final. Y por lo tanto, hablar de integración energética, pues sería hablar justamente de flujos entre las partes, que como ya lo escuchamos de quienes me antecedieron, que precisamente pues está en una fase muy incipiente, ¿sí? Muy primaria, ¿sí? Porque solamente se dan algunos rubros, ¿sí? Y concretamente entre Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos, en otros rubros, adelante. Por lo tanto, aquí simplemente se extraen algunos de los objetivos de lo que busca justamente un proceso de integración, que como ustedes pueden ver y como se mencionaba al inicio de esta mesa, pues tiene que ver con la visión neoliberal u ortodoxa de generar justamente procesos eficientes de producción para generar finalmente precios accesibles, precios acordes justamente a la demanda multisectorial que tienen justamente, en este caso, los bienes energéticos o en este caso, los derivados ya sea de petrolíferos o el consumo del fluido eléctrico. Adelante. Y lo que se busca de acuerdo a esta ortodoxia económica, pues sabemos que es el libre tránsito, la no discriminación, la estabilidad contractual y la seguridad jurídica, la libertad de acceso de manera regulada a la capacidad remanente y la regularidad y continuidad en el suministro. Es decir, garantizar esa seguridad energética para, en este caso, lo ideal sería primero para cada país y luego para los 3 países si estuviéramos hablando en esos términos, ¿sí? Adelante. Aquí, bueno, ¿cuál sería un ejemplo? De repente me preguntaba en donde pudiéramos hablar de un proyecto en donde pudiera insertarse la idea de la integración energética. Es este proyecto precisamente el oleoducto Keystone XL, ¿sí? Que surge en Canadá, cruza la mayor parte de Estados Unidos y la idea era conectarlo justamente
como lo pueden ver lo pudieron ver en el mapa anterior del compañero Saúl, pues esa red de ductos y poliductos que ya existen en Estados Unidos, justamente conectar a los tres países a través del flujo, sobre todo de combustibles fósiles, ¿sí? Ahí están las capacidades que tendría este proyecto, la empresa TC Energy que lo lidera desde Alberta, Canadá. Adelante. ¿Y por qué es controvertido o por qué es polémico? Pues precisamente por las zonas o todas las entidades o los estados que cruzan Norteamérica, cruza incluso por unas zonas sagradas para los antiguos o los originarios, en este caso los indios de algunas regiones, y obviamente se han opuesto, hay grupos no gubernamentales que se han opuesto al proyecto, y obviamente ha sido un ir y venir en el mismo proyecto a lo largo de los años en los que se ha instaurado, y la llegada de administraciones, en este caso del Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, a tal suerte que ahorita está suspendido, ¿sí? Cuando ya se supone que le faltaba una parte para concluirlo. Adelante. Este sería el esquema justamente de dicho oleoducto, Keystone XL, y que, como ya les mencioné, primero tenía sus reticencias Obama, y luego posteriormente se cancela o se suspende, y luego llega Trump y lo vuelve a restablecer, y luego llega Biden y otra vez lo vuelve a suspender, y aquí justamente sería como un caso anecdótico, pues, para ver un ejemplo concreto de lo cual podría ser una integración energética en el caso de los hidrocarburos. Adelante. Para el caso mexicano, pues sabemos, y ahí está justamente una imagen que se generó el sexenio anterior, como ya se dijo aquí también, en el sexenio en donde surge la reforma energética, en donde se impulsa la infraestructura, sobre todo de los ductos para distribuir gas natural justamente desde el sureste norteamericano hacia nuestro país, incluso hacia la zona precisamente occidental del país, que si se fijan, pues se están construyendo algunos en la parte del noroeste, ¿sí? Y por prácticamente inversión privada, en algunas hay asociaciones de la CFE con algunas empresas, ¿sí? Y ese sería el ejemplo de cómo ha crecido esta infraestructura, sobre todo en gas natural en el país en los últimos años. Adelante. Aquí no me voy a detener mucho también en el capítulo energético, y de una cierta incertidumbre que tenía, pues el doctor Jorge Alonso ya no la quitó, y era justamente esa. O sea, desde, como le llaman muchos, desde provincia o desde el interior del país, nos preguntábamos que cómo era posible que en la negociación no se hubiera incorporado el sector eléctrico. O sea, no cabía en mí esa idea. Dije, bueno, o una de dos, o están mal informados los que asesoran al presidente, o qué pasó, porque no es posible que ocurriera eso. Y estamos viendo las consecuencias, justamente. Adelante. Por lo tanto, aquí se dan algunos pormenores de lo que ya hablaron justamente mis colegas anteriores. Adelante, que no me voy a detener. Los rubros en donde estarían justamente aquellos temas y en donde de repente, pues no hay alguien. Es increíble que no hubiera alguien que le hubiera dicho al presidente, señor, no solamente es el petróleo, también está el sector eléctrico. Y al no considerarlo, pues justamente tenemos los problemas que los países están ahorita planteando el panel de controversias. ¿Por qué? Porque en los otros rubros que ya comentaron justamente Saúl y la doctora Mari Cruz, pues que a esos rubros están acudiendo justamente Canadá y Estados Unidos para resolver. Tienes que respetarme las condiciones que firmamos y que ya firmaste. Tienes que tratarme como socio, no simplemente creas una nueva ley y ya, borrón y cuenta nueva. No se puede. Entonces, eso que estamos viviendo es producto verdaderamente increíble de que haya sucedido. Adelante. Aquí una disculpa por, con datos a la hora de pasar las gráficas se desconfiguraron, pero ya nos lo comentó justamente Saúl hace un momento, cuál es el panorama de la energía en los tres países en términos de producción, exportación y consumo final. Aquí lo único que hay que llamar, ya lo dijo él, es justamente que mientras Estados Unidos y Canadá han tenido un crecimiento en los últimos dos sexenios o en la última década,
pues nuestro país lamentablemente ha venido a la baja, ¿sí? Y por lo tanto está dependiendo cada vez más de los suministros o importaciones, por ejemplo, de gas natural, concretamente, y de gasolinas, que justamente estamos consumiendo en nuestro país. Recuerden que aproximadamente ahorita andamos en gasolinas importando cerca del 65%, ¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿y dónde queda la seguridad energética? ¿En dónde quedó? ¿Sí? Entendemos que están haciéndose esfuerzos muy loables por fortalecer a las empresas que entonces se denominaron empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, pero la pregunta es esa, ¿son tantas las prioridades de nuestro país que el gasto público ya no alcanza? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a alcanzar? Sabemos que mientras no se haga una reforma fiscal de grave, o sea, de gran envergadura, pues esto no va a ser posible. Por otro lado, tenemos ya contratos y convenios establecidos con empresas que ya están aquí, ya están produciendo, ya están generando petróleo, ya están generando gas, ya están distribuyendo gasolina, ya están generando energía eléctrica, y ante estos cambios repentinos, pues obviamente que reaccionan porque sus inversiones están en riesgo, ¿sí? Entonces, en el panorama, lo que bien apuntaba Saúl, lo que vemos es justamente eso, descenso en la producción, sobre todo de los derivados petrolíferos, de petróleo y de gas en los últimos años, y aumento justamente en el consumo de nuestro país en esos rubros, ¿sí? Adelante. Están los tres rubros, el de gas natural, petróleo y en este caso electricidad. Ahí en electricidad lo único que vemos que pues no hay exportación, o si la hay es mínima en los tres países. Cantidades mínimas entre Canadá, Estados Unidos, cantidades mínimas entre México y Estados Unidos, que prácticamente no aparecen ahí en las gráficas, ¿sí? Están planas prácticamente por eso. Adelante. Igual en electricidad. Adelante. Entonces, de repente dije, bueno, pues haciendo una revisión, podemos hablar de verdaderos obstáculos y avances, o solamente son unos rasgos que pudieran derivarnos hacia eso, hacia si verdaderamente se están convirtiendo en obstáculos o no, o ventajas. Y simplemente relacioné estas. ¿Cuáles serían algunos obstáculos para buscar, obviamente, fortalecer el sector energético en la región? Bueno, a nivel interior, en caso mexicano, pues sabemos obviamente la reorientación de la política para controlar, centralizar obviamente el sector energético, como ya se apuntó aquí también, la eliminación de subastas y nuevos permisos, tanto en petróleo como en energía eléctrica, las restricciones a la inversión extranjera, ¿sí? En los dos rubros, el control de SENACE, que es lo más reciente, a favor del despacho de las plantas de generación eléctrica obsoletas y contaminantes contra las de energías renovables, como estuvo operando con la reforma energética en los últimos años. De repente aparece por ahí una postura o apareció una postura institucional cerrada y radical contra la iniciativa privada nacional y extranjera, que ya estamos viendo los resultados también, cuál es su correspondiente, que el volumen de inversión extranjera en el sector energético ha bajado en los últimos años, ¿sí? La producción ha bajado, como ya se mencionó, y por lo tanto predomina también una incertidumbre institucional en términos de las energías renovables, que se apoya, no se apoya, entonces hay una contradicción ahí entre los criterios y los esfuerzos, y el más reciente, pues, que no abona pues a esto de la integración, pero el cambio en los criterios de la denominación de energías limpias, que no tiene ninguna, en este caso, correspondencia internacional, ¿sí? Y eso lo hace México, obviamente, para cumplir con los compromisos, ¿sí? Del 2024, del 35% de energías limpias, pues lo vamos a superar porque cambiaron los criterios. Pero ¿qué validez tiene eso a nivel internacional? Pues parece ser que ninguna. Y por el lado de los avances, bueno, ¿qué tenemos? La resistencia que hubo de los organismos no gubernamentales, sobre todo empresariales, obviamente a la reforma eléctrica, tuvo su corolario, y que fue precisamente la suspensión en la que está en la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, de la Nación, la presión que ya vimos de las empresas energéticas y el cabildeo que están llevando precisamente para si llevar o no llevar al panel de controversia estas situaciones, que ya obviamente ha tenido un corolario, que es la venida 2 veces de John Kerry y hablar directamente con AMLO para decirle, hay acuerdos, hay compromisos y no te puedes deshacer. Es decir, no porque te estén asesorando bien o mal, pero aquí hay compromisos que cumplir, por un lado. Por otro lado,
pudiera ser, ojalá y sea favorable, el cambio en la Secretaría de Economía, ¿sí? La llegada de Raquel Buenrostro en octubre, que parece tener un perfil más negociador, un perfil más de apertura, ¿sí? En el sentido, pues, de que pudiera estarse contemplando un acuerdo para no llegar al panel de controversias, ¿sí? Profesor Jorge, tenemos restan 5 minutos. Sí, y finalmente, lo que dicen por ahí, en el caso de la Coparmex, obviamente, que si se conjura el panel de controversias, pudieran arribar a nuestro país el orden del 35,000 millones de dólares, que sería la mitad de lo que se invirtió el año pasado. Nomás para tener una idea, pues, de lo que están ellos contemplando. Adelante. De ya las conclusiones específicamente, entonces, comparto algunas de ellas, no les doy lectura, simplemente hablar, pues, de que cuando se habla de integración energética, se tiene que poner en la parte superior la seguridad en el suministro continuo y confiable de todos los energéticos, ¿sí? De donde provengan. Por lo tanto, eso implica una interrelación de diferentes factores en el proceso productivo y comercial de todos los involucrados. En este caso, estaríamos hablando de países que obviamente, pues, estamos en una manera muy incipiente de hacerlo, ¿sí? Adelante. Y por lo tanto, ya cierro con el hecho de considerar, pues, que cuál ha sido la característica, refiriendo a lo que comentó Saúl, de nuestro país en los últimos años, pues, al igual que en el caso de Canadá, pues, ser los aportadores o suministradores confiables para Estados Unidos, en términos, pues, de, sobre todo algunos petrolíferos, concretamente petróleo y gas natural, ¿sí? Aunque en este caso para nuestro país pues, se ha revertido la tendencia porque ahora ellos nos están, con ese boom energético que tuvieron precisamente por el incremento entre 2010 y 2012 que se vio en las gráficas que tenía precisamente Saúl, en ese boom de la producción energética norteamericana, de las lutitas o del fracking, que fue tan importante, que le ha permitido obtener cierta independencia energética a Estados Unidos, ¿sí? Y depender, por lo tanto, menos de nuestro petróleo. Y finalmente, adelante, pues simplemente la idea que tenemos es justamente, como lo dijo el doctor Jorge Alonso también, en octubre se supone que terminó la etapa de en este caso, verificación y de pláticas entre los tres países, pero ya estamos en junio y no sabemos aún todavía en qué va a terminar esto, ¿sí? Sabemos entonces que puede haber repercusiones de miles de millones de dólares, sí, puede haber, si se impone el ala radical del gobierno federal. Ahí la pregunta es esa, entonces, yo simplemente dejo mi reflexión en este sentido. No podemos estar inventándonos cada 6 años, de tal manera que si se hizo con mucho esfuerzo una reforma energética el sexenio anterior, si se crearon organismos reguladores e instituciones que le dieron más o menos cierta regularidad al sector, pues, ¿para qué quitarlas? O sea, ¿por qué borrón y cuenta nueva, no? O sea, lo interesante sería eso, aprovechar todo el bagaje de quienes estuvieron en dichas instancias y obviamente fortalecerlo. Y si hubiera, obviamente, y si hubo chanchullo, si hubo corrupción, como también lo menciona Saúl, pues corregirlo y atacar ese fenómeno, ¿sí? Y no simplemente borrar y crear otras instancias, como lamentablemente se ha venido haciendo. Entonces, termino diciendo pues que lo que debemos de exigir, y coincido con el doctor Jorge Alonso, es que impere la racionalidad económica y no otro tipo de racionalidades ideológicas, porque esto finalmente nos está costando al presupuesto federal. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, profesor Jorge Antonio Mejía Rodríguez.